¿Qué tal? Qué gusto encontrarnos nuevamente. Sean bienvenidos alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria a otra sesión más de Aprende en Casa 2. Mi nombre es Alberto Ábrego y estoy aquí para compartir con ustedes contenidos relacionados con la asignatura de lengua materna. Qué gusto saludarles. Soy la profesora Denise Hernández y esta ocasión, trabajando juntos, tendremos la oportunidad de revisar información y desarrollar algunas actividades para que podamos seguir avanzando en nuestro aprendizaje a distancia. El nombre de esta sesión es Seleccionando lo mejor para ti, joven lector. Y esto corresponde al aprendizaje esperado, utilizar la información de un prólogo para anticipar el contenido, los propósitos y las características de una obra literaria o una antología, con el propósito de describir propósitos de antologías en prólogos. Antes de iniciar, les recordamos que debemos seguir las recomendaciones para cuidar nuestra salud. Lavar frecuentemente nuestras manos con abundante agua y jabón. En caso de que debamos salir de casa, usemos el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardemos y pidamos mantener la sana distancia. La salud es primero. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Además, ¿han hecho algo de activación física? Les recomendamos hacer algo de ejercicio. Les aseguro que los hará sentir mucho mejor. Para esta sesión, los materiales que vamos a necesitar son cuaderno, bolígrafo, libro de texto. Les sugerimos que en la medida de lo posible tomen nota y registren todas sus dudas, inquietudes o dificultades que vayan surgiendo durante el desarrollo de la sesión. Así podrán resolverlas posteriormente, ya sea al consultar su libro de texto o al realizar y reflexionar en torno a los retos que aquí les proponemos. Vamos a empezar conociendo un fragmento de un prólogo muy peculiar. Uno que le fue comisionado al escritor Gabriel García Márquez para un libro que de cual no nos imaginaríamos que necesita un prólogo. Un diccionario. Es de notar cómo el escritor colombiano invita al lector a sumergirse entre las páginas de un libro que no es novela o cuento, sino es un diccionario. Escuchemos. Tenía 5 años cuando mi abuelo, el coronel, me llevó a conocer los animales de un circo que estaba de paso en Aracataca. El que más me llamó la atención fue una especie de caballo maltrecho y desolado, con una expresión de madre espantosa. «Es un camello», me dijo el abuelo. Alguien que estaba cerca le salió al paso. «Perdón, coronel», le dijo, «es un dromedario». Puedo imaginarme ahora cómo debió sentirse el abuelo de que alguien lo hubiera corregido en presencia del nieto, pero lo superó con una pregunta digna. ¿Cuál es la diferencia? No la sé, le dijo el otro, pero este es un dromedario. El abuelo no era un hombre culto, ni pretendía serlo, pues a los 14 años se había escapado de la clase para irse a tirar tiros en una de las incontables guerras civiles del Caribe, y nunca volvió a la escuela. Pero toda su vida fue consciente de sus vacíos y tenía una avidez de conocimientos inmediatos que compensaban de sobra sus defectos. Aquella tarde del circo volvió abatido a la casa y me llevó a su sobria oficina con un escritorio de cortina, un ventilador y un librero con un solo libro enorme. Lo consultó con una atención infantil, asimiló las informaciones y comparó los dibujos. Y entonces supo él y supe yo, para siempre, la diferencia entre un dromedario y un camello. Al final, me puso el mamotreto en el regazo y me dijo: «Este libro no solo lo sabe todo, sino que es el único que nunca se equivoca. Era el diccionario de la lengua, sabe Dios cuál y de cuándo, muy viejo y ya a punto de desencuadernarse». Su validez tendrá que ser distinta de acuerdo con quien la lea y según su tiempo y su lugar. En realidad,
todo diccionario de la lengua empieza a desactualizarse desde antes de ser publicado. Y por muchos esfuerzos que hagan sus autores, no logran alcanzar las palabras en su carrera hacia el olvido. Fin de la lectura. ¿Qué les pareció? ¿A quién no se nos hubiera ocurrido que un diccionario necesitara de un prólogo? Resulta que la editorial que le publicaría el diccionario conoció la gran devoción que el extraordinario escritor colombiano tenía por los diccionarios, así que le solicitó que escribiera uno. Ahora bien, partamos del concepto básico de prólogo. Este es un breve texto preliminar de un libro, escrito por el autor o por otra persona, que sirve de introducción a su lectura. Le sirve al lector para orientarse en la lectura o para el disfrute de ella. ¿Y cuáles son los propósitos de un prólogo? A estos podemos diferenciarlos de su acuerdo con su función. Así es. Tenemos, por ejemplo, prólogo analítico. Cuando se trata de un breve estudio de la totalidad de la obra, o sea, de un prólogo formal y académico. Prólogo literario. Cuando en sí mismo el prólogo es una obra literaria con un valor estético. Prólogo autoral. Cuando es escrito por el propio autor, que se siente obligado a advertirle algo a los lectores. Prólogo editorial. Cuando está escrito por los editores de la obra, generalmente cuando se trata del rescate de una obra antigua o extraviada en la historia. Prólogo personal, de índole más bien íntima o confesional. Prólogo filosófico. Se centra en crear metáforas o pensamientos filosóficos. Se expresan ideas, pensamientos, algunos puntos casuales y causales. El prólogo que escuchamos escrito por García Márquez corresponde al tipo de prólogo personal, que se escribe con un tono más bien íntimo o confesional, es decir, pone de manifiesto los sentimientos del autor, como en este caso, en que narra vivencias que evocan una infancia feliz al lado del abuelo. Cuando vamos a una librería o visitamos la biblioteca porque nos interesa leer algo, el prólogo es de gran utilidad, ya que a través de él nos podemos dar una idea sobre de qué trata el libro, cuáles son sus personajes o a qué género pertenece. Nos provee de una serie de pistas que nos ayudarán a elegir entre todas las opciones de lectura que tenemos. Les cuento que tenemos una sorpresa para ustedes. En esta ocasión contamos con una invitada muy especial. Ella se llama Alma Velázquez. Es maestra de lengua materna y de artes y ha tenido la gentileza de apoyarnos a través de una exposición por video. Maestra Alma, muchas gracias por estar aquí. Te escuchamos. Muy bien. ¿Ya está todo listo? Manos a la obra. Ay, ¿ya puedo empezar? Ay, de acuerdo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Alma y les explicaré para qué es que hacemos prólogo y los colocamos en diferentes obras. La función de los prólogos... ¿Cómo? ¿Qué son? Bueno, iniciaré entonces por decirles lo que son los prólogos. El prólogo es un paratexto o texto introductorio que complementa el contenido principal de un texto. Puede ser escrito. ¿Perdón? ¡Paratexto! Pero sí lo dije. Ay, muy bien, profundizo. Los paratextos son aquellos mensajes, ideas o expresiones que complementan el contenido principal de un texto. El título y los subtítulos de un libro, al igual que un prólogo, las dedicatorias, un índice, las notas al margen y otros enunciados son considerados como paratextos. Regularmente, estos paratextos son creados por el mismo autor. ¿Así está bien? Lo siento. Continúo entonces.
El prólogo es un paratexto que establece un contacto introductorio con el futuro lector de la obra. Siempre se encuentran al comienzo de una obra literaria, aunque no todas las obras literarias tienen un prólogo. Ay, muy bien, lo corrijo. Se encuentran al comienzo de una obra literaria, aunque no todas las obras literarias tienen un prólogo. Su función principal es explicar racionalmente una obra escrita, y es esa explicación la que hará que aumente el interés de los lectores hacia la obra. Ah, pero hace rato iba a decir que... Ay, sí, hace rato iba a decir que puede ser escrito por un especialista o autor reconocido, y en ese caso su propósito es realizar una crítica literaria y presentar la obra de un autor desconocido. Lo que quiere decir en ese caso es que su propósito es apoyarlo para darse a conocer. En resumen, puedo decir que se enfoca en argumentar, interpretar, informar o persuadir al lector en relación con el tratamiento del tema principal de una obra y cuenta los motivos para la creación o los puntos importantes a tener en cuenta para su lectura. Eso es un prólogo. ¡Ay, listo! ¿Ah? ¿No encendió la cámara? Ay, a ver si mi subconsciente no se desconectó y me acompaña de nuevo para grabar mi exposición. Maestra Alma, te agradecemos tu exposición y ahora platicaremos un poco más sobre el tema. Quisiera hacer un paréntesis para contarles que el recurso que utilizó la maestra Alma para estar con nosotros es una dramatización, en la que, como nos pudimos dar cuenta, habla como un personaje. Y bueno, eso lo hizo muy ameno. Ahora sí, retomemos el propósito de la sesión. Ya hemos visto que no todas las obras tienen prólogo, pero las que cuentan con él, por lo general, se encuentra al principio de la obra. Es la primera lectura que ofrece. El prólogo puede ser escrito por el mismo autor o por otra persona. A quien lo haga se le denomina prologuista. De acuerdo con lo que escuchamos anteriormente, el propósito principal de los prólogos es presentar la obra que anteceden y hacerla más comprensible al lector. También nos hacen saber el fin y el objeto de escribirla. Exponen su plan o hacen alguna advertencia. Según la etimología de la palabra prólogo, proviene del griego pro, antes y hacia, en favor de, y logos, palabra o discurso. Cuando el prólogo es para una antología, es decir, para una compilación de textos, los propósitos son similares. Aquí, el prólogo nos da a conocer las características comunes de los textos que la integran, si son cuentos, poemas o leyendas, si responden a un tema perteneciente a un autor. También presentará las razones por las que se decidió elaborar una antología. Una antología puede ser un homenaje a un cierto autor o autora. Entonces, deberá presentarnos datos de los autores o del autor, y si son varios, nos ubica en los rasgos comunes por los que fueron seleccionados. No puede quedar de lado dar a conocer el contexto en el que se sitúan las obras o algún elemento que el antologador quiera destacar. Ahora bien, es claro que si hablamos de una obra que se comercializará, el prólogo se convierte en una herramienta de venta. El prologuista debe tener bien claro el propósito de este tipo de texto y mostrar a los lectores por qué deberían leer el libro. El prólogo entonces tiene el propósito de establecer la credibilidad del autor y del libro. Y algo muy similar, pero que es otro propósito, es dar credibilidad al compilador, o mejor dicho, al antologador. Y una de las maneras para darle credibilidad es hablar sobre su obra. Todo esto que puede contener el prólogo tiene el potencial de aportar valor al libro frente al lector.
Asimismo, se pueden resaltar los méritos específicos del compilador, los estudios que haya cursado, sus trabajos previos, las investigaciones que haya realizado, los premios obtenidos, etc. En cuanto a la obra en sí, y ya que se trata de una compilación, es muy recomendable explicar qué tienen en común los textos seleccionados. También se puede analizar el criterio de selección o la contribución al tema de cada uno de los autores incluidos. Revisaremos ahora fragmentos de los prólogos de algunas antologías para que identifiquemos los propósitos de esos prólogos. Iniciemos con la antología de la literatura fantástica de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Cázares y Silvina Ocampo. Viejas como el miedo, las ficciones fantásticas son anteriores a las letras. Los aparecidos pueblan todas las literaturas. Están en el Zendavesta, en Homero, en las Mil y una noches. Tal vez los primeros especialistas en el género fueron los chinos. El admirable sueño del aposento rojo y hasta novelas eróticas y realistas como Kim Ting-mei y Sui Hu-chuan y hasta los libros de filosofía son ricos en fantasmas y sueños. Pero no sabemos cómo estos libros representan la literatura china. Ignorantes, no podemos conocerla directamente. Debemos alegrarnos con lo que la suerte nos depara. Atendiéndonos a Europa y América, podemos decir, como género más o menos definido, la literatura fantástica aparece en el siglo XIX y en el idioma inglés. Por cierto, hay precursores. Citaremos en el siglo XIV al infante Don Juan Manuel, en el siglo XVI a Rabelais, en el siglo XVII a Quevedo, en el XVIII a Defoe y a Horace Walpole, ya en el siglo XIX a Hoffmann. En este fragmento encontramos un prólogo analítico, un análisis histórico de la literatura fantástica. Si tenemos la oportunidad de leerla en su totalidad, encontraremos que el prologuista nos dejará conocer no solo la historia, también la técnica utilizada por los autores incluidos y nos ofrecerá además particularidades de las diferentes obras. A propósito de este prólogo, les compartimos una anécdota. En 1940 salió a la luz la primera novela de Bioy Cázares, perteneciente justamente a la literatura fantástica. Su título es La invención de Morel, y al revisar el prólogo, este venía firmado de la siguiente forma: Jorge Luis Borges, Buenos Aires, 2 de noviembre de 1940. Jorge Luis Borges, ¿qué tal? Y aunque Adolfo Bioy Cázares, quien falleció en 1999, es considerado uno de los escritores más reconocidos de su país y de la literatura en español, esa, su primera novela, es considerada su obra más importante. ¿Tendría algo que ver el hecho de que se difundiera el dato del prologuista? Por supuesto que sí. Jorge Luis Borges tenía en ese entonces cerca de 2 décadas presentando poesía, ensayos, relatos. Ya era conocida su Historia Universal de la Infamia, que es una colección de cuentos, Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín, dentro de sus libros de poesía. Y con el paso del tiempo sería un multipremiado y reconocido escritor. Interesante, ¿verdad? Lo importante es el propósito. Ya lo ven, los prólogos pueden cambiar el destino de un libro. Ahora vamos por un fragmento del prólogo a Los Huicholes o Huijaritari, entre la tradición y la modernidad. Antología de textos 1969-2017. La antología es de Marina Anguiano y el prologuista es Luis Barjau. A partir de la presente antología, se puede observar una acertada comparación entre el mito de creación del sol en el lugar sagrado de los huicholes, Wirikuta, y la creación del sol, Teotihuacán. Esta comparación invita a estudiar similitudes y diferencias que permiten entrever causales culturales y concepciones del mundo antiguo.
en virtud de sus rasgos animistas que confieren sacralidad a plantas, animales, a todas las instancias geográficas y cósmicas, el huichol tiene un profundo respeto a la naturaleza, sin depredar el medio ambiente. Lo cuidan y veneran por medio de rituales, ofrendas y peregrinaciones. El huicharitari colabora con las deidades para mantener el orden cósmico, un aspecto ya olvidado por la cultura occidental. El texto que escuchamos podría catalogarse como un prólogo informativo, pues proporciona un contexto o datos puntuales respecto a una obra. Cabe resaltar que además quien nos ofrece ese texto es narrador, poeta, antropólogo y etnólogo, por lo que definitivamente es una autoridad en el tema que se aborda en la antología. Pero pareciera que todos los prólogos se centran únicamente en la literatura. Por supuesto que eso no es así. Atendamos a un ejemplo de lo que es un prólogo para una antología de textos científicos. Investigaciones sobre servicio de salud, una antología. La Organización Panamericana de la Salud pone a disposición de la comunidad científica, de los políticos y técnicos encargados de la salud y de todos aquellos interesados, este libro que confiamos será de utilidad en el proceso de desarrollo de los sistemas y servicios de salud, incrementándoles la eficiencia y la eficacia hacia las metas de universalidad y equidad en la atención a la salud. Es de esperar que la difusión amplia y el análisis crítico del material que contiene sea un estímulo para continuar profundizando los conocimientos sobre servicios de salud. La organización estará presente junto a los países en esa tarea. Aquí observamos un texto definitivamente de corte académico. El propósito del prólogo que acabamos de leer es proporcionar información sobre textos científicos que abordan temas relacionados con los servicios de salud. Sin lugar a dudas, se manejan términos técnicos y dirigidos a determinado sector de la sociedad. Pero ahora, algo muy interesante. Con el transcurso del tiempo, nos hemos concientizado en la relevancia de nuestras lenguas originales, y las antologías no pueden ser la excepción. Escuchemos un fragmento del prólogo a Nocentlalic Xochitlactol, antología personal de Martín Tonalmeyotl, prologado por Carlos Atl, seudónimo del poeta Carlos Ascensión Ramírez Méndez. La palabra que sostiene estos poemas nace de un profundo conocimiento del origen y por ello emana una luz que le guía hasta nuestros corazones, hasta nuestros pensamientos. Una lengua para cada forma del amor. Con esta publicación, la Asociación de Escritores de México busca promover la obra de autores en lenguas originarias, al mismo tiempo que busca que las y los habitantes de la Ciudad de México sean habitados por su belleza, su fuerza y sea motivo de interlocución entre las diferentes formas que se vive. Un diálogo intercultural a través de la palabra florida, la flor y el canto, Inxochitl Incuicatl, la poesía. Este singular fragmento corresponde a un prólogo editorial. Cabe mencionar que si bien no incluye un rescate de textos extraviados, sí refleja la necesidad de preservar nuestras raíces y el objetivo de la editorial de defender y difundir el trabajo de los poetas bilingües. Con estos ejemplos que hemos reunido para ustedes, esperamos haberlos acercado a conocer el propósito de los prólogos en las antologías. Recuerden que los prólogos son paratextos o textos introductorios, que están hechos para leerse antes. Se colocan al inicio del libro, sea este de un solo autor o una antología. A partir de ellos es que nosotros, como público, al tenerla en nuestras manos, estaremos en posibilidad de determinar si queremos continuar con la lectura de los textos contenidos. Entenderemos las razones por las que se llevó a cabo la antología, identificaremos cómo es que se seleccionaron los textos que la integran,
conoceremos datos de los autores y sabremos cómo se seleccionaron esos autores. Igualmente, entenderemos cuáles son las coincidencias entre ellos. Visualizaremos el contexto en el que se hizo la compilación y algo muy importante, identificaremos al prologuista. Después, estaremos listos. Teniendo el conocimiento de todos estos datos, podremos disfrutar mucho más de la lectura. Les sugerimos que para reafirmar lo que vimos en esta sesión, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Utiliza la información de un prólogo para anticipar el contenido, los propósitos y las características de una obra literaria o una antología. Con ello, contaremos con más elementos y podremos describir propósitos de antologías en prólogos. Llegó el momento de despedirnos de ustedes, pero antes de hacerlo, les tenemos un reto. Revisen en sus casas los libros que tienen, localicen el prólogo de alguno y tomen nota de si cumple con los propósitos que hemos comentado. Pregúntense, ¿nos aclara por qué lo escribieron? ¿Logra que conozcamos al autor y su obra a partir de su lectura? ¿Aporta información que nos invite a leer el libro? Tomen nota y cuando nos corresponda escribir un prólogo, tomemos en cuenta los propósitos que deberemos cumplir. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Les invitamos a que continúen aprendiendo y, por supuesto, pongamos todo nuestro empeño en este ciclo escolar. Por esta ocasión hemos terminado, pero aún nos queda mucho por aprender juntos. Somos Denise Hernández y Alberto Ábrego. Les esperamos muy pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.